Bien, amados hermanos, vamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo número 14. Josué, capítulo 24, versículo número 14. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Escritura: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quiero repetir el texto, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, agradecidos contigo, soberano Dios, por bendecirnos en este día, dándonos la vida, las fuerzas, el vigor, Señor, y el aliento, oh Padre eterno, que otras personas, Señor, no tuvieron ese privilegio. Pero tú en tu gracia y en tu favor lo has permitido, Padre Celestial. Y estamos en tu casa para seguir como iglesia, Señor, adorando tu nombre, Señor, tu único nombre, Padre Celestial. Gracias por estar con nosotros, amado Dios. Gracias por tu presencia. Y oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu siga ministrando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones a través del pensamiento de tu palabra. En Cristo Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, en esta mañana quiero considerar la tercera enseñanza acerca del tema que hemos venido tratando: la integridad, virtud de una familia. El domingo, hace 15 días, dijimos que la integridad es total, porque integridad significa lo que es completo, lo que es entero, lo que está con todas sus partes. Eso es integridad, o sea, lo que no tiene tacha, aquello que es de una sola pieza. Amén. Como en esa silla donde usted está sentado, esa silla es íntegra porque es de una sola pieza. Si usted observa la mesita donde se coloca el agua, no es íntegra porque tiene varias partes. Así que íntegro significa de una sola pieza, que está completo en todas sus partes. Y dijimos también que el Señor Jesús fue tan íntegro que su túnica era de una sola pieza. Amén. ¿Recuerda eso? Los hermanos estuvieron hace 15 días. Era de una sola pieza su túnica, la cual representa el vestido de la iglesia. Una iglesia que debe ser precisamente íntegra, sólida, permanente, estable, leal, fiel, responsable, de palabra, de testimonio, de ejemplo, santa, es decir, de una sola pieza. En Mateo capítulo 5, versículo 48, el Señor Jesús dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero aquí tenemos que decir, como en algunas otras ocasiones, que esta palabra perfecto es la palabra teleios, que significa precisamente completo. Eso es lo que significa esa palabra. En el griego significa completo. O sea, que tiene todas sus partes, que es íntegro. Y lo que el evangelista está diciendo es que seamos nosotros tan íntegros como vuestro Padre está en los cielos. Que seamos completos, que seamos de ejemplo como nuestro Padre nos da ejemplo en cada uno de sus atributos. Amén. Porque si leemos el contexto de Mateo capítulo 5, de ese mismo capítulo 5, el versículo 44, Mateo 5, 44, miren lo que dice Mateo 5, 44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El versículo 45, por favor, mire el versículo 45 de este mismo capítulo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, observe que el anterior está diciendo que amemos a nuestros enemigos, que oremos por lo que os ultrajen. Y mire cuál es el propósito de eso, dice el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre, o sea, para que nos parezcamos a Él. Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces está hablando de un Dios que es integral, amén, y que como Él es íntegro, sus hijos también, Él quiere que seamos íntegros. Bien, en primer lugar, en esta mañana quiero decir, no solo hemos sido llamados por Dios, sino para Dios. No solo hemos sido llamados por Dios, sino para Dios. ¿Esto qué implica? Esto implica que debemos vivir para Él, para agradarlo a Él. Como está citando Josué 24:14, que el Señor toma a Josué para exhortar al pueblo y decirles, les dice, teman a Jehová, sírvanle con integridad y en verdad, y quiten esos dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y termina diciendo nuevamente, y sirvan a Jehová. O sea, este texto tiene tres palabras que se relacionan entre sí, que son las palabras temor, integridad y verdad. Estas tres palabras están relacionadas entre sí. O sea, el temor a Dios te va a llevar a la integridad. O sea, si tememos a Dios, ese temor a Dios de honrarlo, de respetarlo, de reverenciarlo, nos va a llevar a una vida íntegra. Y si hay una vida de integridad, entonces vamos a ser verdaderos hijos de Dios. Por eso estas tres palabras están relacionadas. Las tres palabras, integridad, verdad y temor, van a mostrar el carácter de un siervo de Dios. Esas tres palabras muestran el carácter de un siervo de Dios, el cual debe ser ¿cómo? Íntegro. El cual debe ser íntegro, debe ser verdadero, debe ser lleno del temor de Dios. Entonces, Josué termina diciendo en este versículo 14, sirvan a Jehová. Él les está diciendo al principio, teman y sirvan, y termina diciendo también, sirvan. Y si usted lee el versículo anterior, el 15, también él enfatiza mucho el servir. Versículo 15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, Josué está haciendo mucho énfasis en servir, pero ¿servir a quién? Servir a Jehová. Ahora, la palabra servir significa útil, ser útil para Dios. O sea que Josué está diciendo, sirvamos o seamos útil para Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que él enfatiza mucho ahí, sirvan, o sea, seamos útil para Dios, tenemos que ser útil para Dios. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿estamos siendo útil para Dios? En Juan capítulo 12, versículo 26, el Señor Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve. En otras palabras, si reemplazamos por el significado, está diciendo, si alguno me es útil, sígame. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si alguno me es útil, sígame.
O sea que el Señor también enfatiza que el seguirle a Él es para ser útil a Él, completamente para Él. O sea, si en otras palabras, este texto de Juan 12:26, lo que quiere decir es que si va a hacer lo que Él quiere o a vivir como Él quiere, entonces ahí seremos útil para Él. ¿O acaso nos queremos agradar a nosotros mismos? Si en ese caso no seremos útil para Dios. Por eso Josué dice, teman a Jehová, o sea, sométanse al Señor, obedézcanlo a Él, respétenlo a Él, honrenlo a Él, porque Él no es un juego, es lo que está diciendo Josué. Él es serio. Entonces, ese temor del Señor debe estar en nosotros. Está su temor en nosotros para servirle, para serle útil a Él. O sea, Dios no es una cosa que yo cojo cuando necesito y luego que ya la uso, la dejo. No, Dios es serio. Dios es un Dios serio. Entonces, el temor a Dios es parte de una vida íntegra. El temor a Dios en el creyente es parte de una vida íntegra que lo sigue en fidelidad. O sea, que sigue a Dios en fidelidad, que lo sigue en verdad, completamente, con todo su corazón. Razón por la cual Josué les dice, sírvanle con integridad. O sea, reitero, enteramente, completamente, en otras palabras, no de arretazos. Si él está diciendo sírvanlo completamente, quiere decir no le sirvan de a pedacitos a Dios, no, es completamente para Él. Entonces los confronta diciendo, y quiten de entre vosotros los dioses ajenos. O sea, aún había entonces un corazón dividido en el pueblo. Había un corazón dividido, una mente dividida. Había idolatría en ellos, en estos llamados hijos de Dios. Ahora, cuando Él dice, quiten de entre vosotros los dioses ajenos, recuerden que se acostumbraban a levantar en los montes los ídolos, las estatuas, y eso era lo que Él estaba diciendo, o a guardar los muñequitos. Y yo creo que ya no tenemos nosotros ídolos de madera en nuestras casas. Yo creo que tampoco tenemos estampitas guardadas en nuestras carteras como si fueran dioses. Creo que eso ya fue erradicado de nuestras vidas. ¿Ya fue erradicado de nuestras vidas? ¿O todavía hay estampitas guardadas en la cartera? Ah, bueno. Por si acaso. Entonces, esos ídolos eran los que ellos tenían, pero también pueden existir otro tipo de ídolos, de cosas o de personas que los ponemos en competencia con nuestro Dios. Y esas cosas que nosotros tenemos o de personas como ídolos van a interferir en que se le pueda seguir y servir a Dios con integridad, de manera completa, porque interfieren y se ponen en competencia con Dios. Entonces, en lugar de eso se está sirviendo de a poquitos a Dios, de a medias, de manera mezquina se sirve a Dios. En ese caso, porque nos ponemos a nosotros primero, o esos dioses los ponemos primero, en lugar de poner a Dios. Por eso el texto sigue diciendo, el versículo 15 de Josué 24, escojan entonces a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, está diciendo, le vamos a servir con mi casa de manera íntegra, completa.
no es con un corazón dividido. Le vamos a agradar a Él, está diciendo Josué. Entonces, nosotros hemos sido llamados para vivir íntegramente para Dios y no para agradarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Por todos murió. ¿A quién se refiere el texto? Por todos murió Jesucristo, ¿cierto? Para que los que viven ya no vivan, o sea, en otras palabras, ya no vivamos para nosotros mismos, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, vivir para Él, o sea, para agradar a Él. Y cuando dice vivir para Él, está diciendo de manera integral. Eso es lo que está diciendo, de manera íntegra, totalmente para Él, no con una mente o un corazón dividido. Por eso dice, por todos murió para que los que viven, y cuando dice para los que viven, no se está refiriendo a esta vida física, o sea, los que viven en Él, los que viven en Cristo, los que viven para Él. Entonces ya no vamos a vivir para agradarnos a nosotros, sino para agradarlo a Él. En segundo lugar, Dios, nuestro Dios, es tan íntegro que nos bendice con todo. Dios es tan íntegro que nos bendice con todo, de manera integral. Amén. Ese es nuestro Dios. Él nos bendice con todo. Amén. De manera integral. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Se da cuenta? Dios nos bendice con todo y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, y todo nuestro ser. O sea, completamente. Espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible, se ha guardado íntegramente. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este texto nos está diciendo que el Señor nos bendice con todo. Amén. De manera íntegra, todo nuestro ser. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que es un Dios íntegro. Entonces, el primero que da ejemplo de integridad es Dios. Nuestro Dios es el primero que nos da ejemplo de integridad, porque Él es un Dios completo. Dios es un Dios completo. Por eso es el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Qué quiere decir? Que lo abarca todo. O sea, que Él lo contiene todo, que Él es todo. Y ese todo es ¿para quién? Para sus hijos. La pastora lo decía precisamente ahora en esta parte de la ofrenda. ¿Sí escuchó? ¿Sí escuchó? Yo no le he dicho nada de esto porque no nos ponemos de acuerdo en esto. Pero ella especificaba y me llamaba la atención que decía esto, que Dios es todo para nosotros, que en Él lo tenemos todo porque Dios es todo. Por eso, repito, el alfa y la omega lo abarca todo, lo contiene todo, lo tiene todo. Por eso Él es Jehová Jireh. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Él es ¿qué? Nuestro proveedor. Que Él es Jehová Sidkenu. Que Él es nuestra justicia. Él es el que te hace justicia. Por eso Él es Jehová de Sabaoth. O sea, Él es tu guerrero. Amén. Él es Jehová quien pelea por ti. Amén. Entonces, Él es todo para nosotros. En Él está absolutamente todo. Él es un Dios íntegro. Y Él nos bendice y nos bendijo con todo. Entonces, no tenemos un Dios. Con esto quiero decir que no tenemos un Dios mezquino. Escuche, nosotros no tenemos un Dios mezquino.
Él es un Dios amplio, generoso, porque en Él está todo. Amén. Por eso Él se le reveló a Moisés como: yo soy el que soy. Yo soy para ti lo que tú necesitas que yo sea para ti. Por eso encontramos los nombres hebreos que acabo de citar: Jehová Jireh, Jehová Tsidkenu, Jehová de Sabaoth, porque a eso quiere decir que Él tiene todo para nosotros. Amén, iglesia. No es un Dios mezquino. Dios no nos bendice ni nos ha bendecido de manera mediocre. No. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3. Dios nos bendice de manera integral. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo? Con toda. Y también de repeso está diciendo: nos bendijo. O sea, no está hablando en un tiempo pasado, ¿cierto? No, está hablando que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿por qué no dice el texto con toda bendición material, pastor, si estamos aquí en la tierra y necesitamos de lo que está en la tierra? ¿Por qué no dice que nos bendijo con toda bendición material? No, porque todo es espiritual, así de sencillo. Todo es espiritual. El mundo natural está regido por el mundo espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3 lo cita al final. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pero el hombre material cree que todo es materia. Y por eso es materialista y no apunta a lo espiritual. Pero todo es espiritual. Por eso es que existe el brujo, el hechicero, el satánico, el que riega el agüita, todas esas personas, porque saben que hay un mundo que espiritual. Iglesia, porque todo esto natural se rige por lo espiritual. Entonces, por eso dice: nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque si usted quiere ver algo en lo natural, usted tiene que ir a espiritual. Tiene que pelearlo en lo espiritual. No tiene que ser pasivo y no tiene que esperar que suceda por arte de magia. No, se tiene que ir a lo espiritual con las armas espirituales para poder ver eso en lo natural. Amén. Y Dios nos ha dado esas armas. Entonces Dios nos bendice con todo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entonces ahí también lo dice claramente, que nos da ¿qué? Todas las cosas. Y dice de manera abundante, porque Dios es abundante. Amén. Repito, no es mezquino. Dios no es mezquino con nosotros. Amén, iglesia. Filipenses 4:19 también. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, ¿qué? Suplirá todo. ¿Se da cuenta? O sea, Dios es todo. Él suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas, porque tenemos un Dios que es rico. Amén. Malaquías 3:10. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones. ¿Hasta que qué?
saque sobre y abunde, porque ese es Dios, es un Dios abundante. Y Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. Si oyeres atentamente su voz, si escuchamos su voz, si guardamos sus mandamientos, Él dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. En el versículo número 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y entonces empieza a citarla, ¿cierto? Ahí empieza a citar todas esas bendiciones del Señor, porque Él es abundante. Ahí están registradas. Y cuando llega al versículo número 12, Deuteronomio 28, número 12, dice, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo. Qué tremendo, ¿cierto? Te abrirá el Señor el cielo. O sea, ¿qué va a abrir el Señor? La mitad del cielo. El cielo te va a abrir el Señor. Todo el cielo. ¡Qué bendición! O sea, eso significa que vendrá toda clase de bendición sobre nuestras vidas. Pero Él dice allí, obedéceme con todo. Amén. En el versículo 1 y 2 dice, obedéceme, guarda todos mis mandamientos. Entonces, Dios nos bendice con todo, pero Él demanda todo de nosotros. Amén. Por eso Dios no quiere que le sigamos ni le sirvamos eso, a medias, ni de arretazos. Dios no quiere que le sirvamos a la fuerza. Dios no quiere que le sirvamos a pedacitos, porque Dios es un Dios íntegro. Amén. Él es todo para ti y Él es todo para mí. O sea, Dios quiere hijos integrales. Eso es, a través de su palabra lo podemos notar. Dios quiere hijos integrales, que le sirvamos con toda, amén, nuestras fuerzas. Que le seamos todo para Él. Y perfectamente lo cita Marcos capítulo 12, versículo número 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, el Señor está diciendo, lo amarás. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, con toda tu vida, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Entonces, observe que el Señor está diciendo, me amarás de manera íntegra, no con una mente que esté dividida, no, íntegramente me vas a amar, dice el Señor en esa palabra. O sea, esto significa que le demos todo de nosotros, lo máximo de nosotros. Entonces, la Escritura nos enseña a nosotros que debemos ser íntegros para Él. Ahora, la Escritura también nos enseña que la integridad involucra a la familia. La Escritura nos enseña que la integridad involucra a la familia. En tercer lugar, Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos a ser íntegros para Él. Que sean completamente de Él, que busquen agradarlo a Él de manera completa. Número 3, Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos a ser íntegros para Él, que sean completamente de Él. Eso Dios quiere, iglesia. Dios demanda de nosotros como padres que enseñemos a nuestros hijos a ser íntegros. Amén. O sea, que les sirvamos completamente, que nuestros hijos sirvan a Dios también de manera completa, no de a poquito.
no de a pedacitos, no, que lo agrademos en todo. Génesis capítulo 34, versículo número 1. Génesis 34, 1, dice este texto: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Bien, este texto nos enseña, mediante el contexto, que Jacob, este hombre de Dios, no puso límite a sus hijos. Él no marcó un límite a sus hijos ni a su casa. Él expuso a su familia. Él la dejó a libre albedrío del mundo pagano, de aquel entorno donde él se fue a vivir. Porque en lugar de ir al país que Dios le había dicho, o sea, al país de su padre, los capítulos anteriores, dice que Dios le había dicho a Jacob cuando salió de aquella esclavitud con su tío Labán, ¿se acuerda? Ahí Dios le dice que se fuera al país de su padre Isaac, donde se le había aparecido. Pero este hombre, hijo de Dios, no le hizo caso a Dios y se fue a la ciudad de Siquén, una ciudad completamente pagana, mundana, que no honraba a su Dios. Entonces se fueron todos, su casa, su familia, todo lo que tenía, sus mujeres, a la ciudad equivocada, a la ciudad de Siquén. Entonces allí su hija Dina le llama la atención. Cuando llega a aquel país, a Siquén, su hija Dina le llamó la atención lo que hacían, lo que practicaban las hijas de aquel país. ¿Y qué dice el texto? Que esta joven salió ¿a qué? A ver, ¿cierto? Dice salió a ver las hijas del país. Y ese ver significa salió a conocer qué hacían, qué practicaban, cómo vivían, cómo pensaban, cómo actuaban, cómo hablaban. Eso es lo que quiere decir cuando dice salió a ver las hijas del país. Entonces, si alguien que se llame cristiano, pero no tiene el carácter de hijo de Dios, no debe ir a experimentar lo que no se le ha perdido, porque va a salir influenciado y perdido. Eso es lo que va a pasar. A Dina se le ocurrió la espectacular ideota de ir a conocer lo que practicaban las hijas de aquel país. Y lo peor es que sus padres no la sentaron y no le persuadieron en la sabiduría de Dios, sino que le complacieron. O sea, le dieron el placer de que saliera a ver sin ellos sentarla y darle su consejo, sentarle un precedente, sino que le complacieron. Y allí, iglesia, es donde está el problema de una casa, de una familia, de unos padres. Ahí es donde está el problema, en la complacencia. Ahí es donde está el problema. Cuando se complace el capricho de los hijos, cuando se complace lo que ellos están demandando, sabiendo en nuestro interior que no es de esa manera. Pero cuando hay complacencia, entonces se
convierte eso en un problema. Puede convertirse en un problema. Y aquí precisamente se convirtió no solo en un pequeño problema, una tragedia familiar. Se convirtió, si usted sigue leyendo, se convierte en una tragedia hasta el punto que ellos tienen que salir huyendo. Jacob tiene que salir huyendo con su familia, porque sus hijos también en la carne, dolidos, afectados, ellos emplean sus propias fuerzas en ese momento. Entonces, la condescendencia puede llevar a una tragedia, porque no se discierne qué hay detrás de lo que están demandando los hijos o lo que están pidiendo. Y si se complace simplemente por agradar, ahí está el problema, iglesia. Ahí está el problema. Entonces, esa complacencia llevó a una tragedia familiar. Por eso, no debes, como padre, que tus hijos quieran probar lo que hace el mundo o cómo lo está haciendo el mundo. Yo lo quiero hacer como está haciendo el... No. Escuche, 50,000 veces no. Que patalee, que berree, que haga lo que quiera, pero si usted es hijo de Dios con carácter, usted tiene que pararse firme, sentarlo y hablarle y decirle, esto es no por esto y por esto. Y punto. Amén, iglesia. Entonces eso es lo que tenemos que hacer para poder levantar una generación que pueda enfrentar un mundo completamente perdido, inmoral, con ideas extraviadas, terribles que estamos viendo en este tiempo, iglesia. Por eso hoy en día como está el mundo y la juventud con ideas terribles, y que, bueno, hay que orar, sí, hay que orar, pero debemos emplear la estrategia de empezar ¿a qué? A tomar a los niños, porque van creciendo. Y si no los tomamos a ellos, salen a la calle y entonces se enfrentan con esas ideologías y los vamos a perder también, como hemos perdido a los jóvenes hoy en día, iglesia. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Por eso este texto de Génesis 34 es poderoso en cuanto a la integridad de la familia y transmitirla a los hijos. Amén. Por eso no debes, como padre, que tus hijos quieran probar lo que hace el mundo y cómo lo hace el mundo. Al enemigo no hay que darle nada. Ni una endija. Hay que enseñar a ser hijos íntegros, porque, pregunto, ¿a quién quieres que agraden? ¿A Dios o a los hombres? Y Gálatas capítulo 1, versículo... Gálatas 1:10 lo dice. El apóstol Pablo cuestiona a los Gálatas en el capítulo 1, versículo número 10. ¿Qué favor quieren ustedes alcanzar? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿A quién quieren agradar ustedes? Mire, Gálatas, aquí ya está. O trato de agradar a los hombres. Dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, no voy a ser útil a mi Señor, a mi Creador, el que me hizo, el que me compró y el que ahora vive en mí. Amén. Entonces, ¿a quién queremos que agrade, iglesia? Enseñarles a que se complazcan en su Padre Celestial, para que su Padre Celestial se complazca en ellos. Amén. ¿Qué le pasó a Dina en el texto de Génesis capítulo 34? Por salir a ver, a conocer, a experimentar, fue sexualmente violentada. Mire la tragedia. Esta chica fue
violentada sexualmente por un hombre impío, por un pecador, por un mundano. ¿Por qué? Porque sale de su cobertura sin ninguna límite, y entonces vienen las consecuencias terribles de esa complacencia. Esta joven fue violentada sexualmente, una tragedia familiar, según narra la Escritura, para la casa de Jacob, la casa de Israel. Entonces sucedió por no poner límite. Se pueden llevar a tristes consecuencias cuando no se colocan límites. Ahora, después de su mala elección, después que elige no ir a la ciudad de su padre Isaac, sino que elige ir a Siquem, después de esa mala elección, después de su amarga experiencia con su hija, con sus hijos que hicieron un desastre, si usted lo sigue leyendo, sus hijos hicieron un desastre por su condescendencia aquí, entonces es que obedece a Dios. Pero ya había pasado una tragedia. Bueno, y peor hubiera sido si no lo hubiera obedecido. Ahora, con tremenda experiencia amarga, ¿cómo no iba a obedecer a Dios? ¿Cierto que sí? Génesis capítulo 35, versículo 1 al 3. Génesis 35, 1 al 3. Aquí podemos leer esto, dijo Dios a Jacob. Dios le habló después de esa tragedia. Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire las instrucciones que Dios le da, precisas. Dice, levántate, o sea, el Dios de misericordia, amén, el Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios de gracia. No lo dejó tirado. Le dice, levántate y sube a Betel. Y le dice, quédate allí. ¿Qué significa Betel? ¿Significa Betel? Dígalo sin miedo. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Quédate allí. O sea, ahí era donde él tenía que ir. Cuando salió de la casa de su tío Labán, allí tenía que ir a Betel. Adorar a Dios, a rendirse a Dios. Pero dijo, no, yo quiero experimentar en Siquem, Dios, por favor, dame ahí. Mire lo que le pasó. Por no obedecer a Dios. Y Dios le está diciendo ahora, vete a Betel, quédate allí y haz un altar. Dice, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo número 2. Dice, entonces Jacob aquí obedece. Inmediatamente le dice, ¿a quién? A su familia. ¿A quién le habla? Al vecino, no, a su familia. Dice, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mire lo que le dice Jacob. Quiten los dioses, o sea, había contaminación. Sus hijos se habían contaminado. Sus hijos habían ido a experimentar lo que no se les había perdido. Entonces por eso le dice, y quiten esos dioses y límpiense y muden sus vestidos. Qué tremendo. Porque el Señor le dice, versículo número 3, dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Les dice, los sienta a los hijos, así como debió sentar a esta joven Dina cuando dijo, papá, mamá, quiero ir a ver. Así era que tenía que ser, sentarlos y decirle, vamos a subir a Betel,
Vamos a adorar a Dios. Usted como autoridad, como jefe de casa, usted tiene que tomar esa autoridad de Dios y hablar y sentar si hay rebeldía, si hay apatía, si hay indiferencia, si hay pataleta. Usted lo sienta porque usted es el jefe, usted tiene a Dios, usted es el sacerdote, usted tiene la responsabilidad ante Dios de sentarlos y decirle: vamos a la casa de Dios, a adorar a Dios. Eso fue lo que dijo Jacob. Vamos a Betel y haré altar al Dios que me respondió el día de mi angustia. Y he estado conmigo en el camino que han dado. Todos calladitos. Todos sometidos. Obedecieron. Que se levantó con autoridad. Iglesia. Podemos ser condescendientes, ¿no? Allá. Él verá. O con eso, iglesia. Él verá, no. No, usted verá. Como padres veremos, responderemos. Amén, iglesia. Eso era lo que tenía que hacer al principio. Se fueron a Betel. Y aquí obedece y entonces enseña a sus hijos, a su casa, a ser íntegros para Dios y a darse completamente para Dios. Aquí le está diciendo, es completo para Dios. No es con una mente dividida. Que allá, no, es para Dios. Por eso hice énfasis en todos esos textos bíblicos que Dios es todo para nosotros. Amén. Que con Él lo tenemos todo. Y si con Él lo tenemos todo, entonces Él demanda todo. También para nosotros. Porque si usted le pide un carro a Dios, usted no le va a decir: ay Señor, dame medio carro. ¿De qué va a servir medio carro? No. Usted le pide un carro completo. Amén. La bendición Dios la da completa. Porque Él es un Dios completo. Amén, iglesia. Entonces, Él demanda eso de nosotros, sus hijos. Les dijo: quiten, limpien, cambien sus vestidos. O sea, saquen, dice, todo ese mundo que ha contaminado sus corazones, porque aquí nosotros vamos a ser íntegros para Dios. Vamos a buscarle completamente a Él. Entonces, iglesia, examina a qué se están inclinando tus hijos. Examine. O sea, hay que revisar. Examine a qué se... Mire, usted como hijo de Dios, como padre, examine a qué se están inclinando. Tiene que leer en el Espíritu cuáles son sus inclinaciones. ¿A qué se está inclinando mi hijo? ¿A qué se está inclinando mi hija? Tiene que leer en el Espíritu eso. En este mundo usted tiene que estar muy atento. Iglesia, atento terriblemente. Porque el diablo es muy sutil. Entonces, ¿a qué se están inclinando tus hijos? ¿Qué están mirando? Si están mirando más lo de allá que lo de acá. Hay que estar pendiente de eso. Si están mirando más de lo de allá fuera, o sea, ¿sabe a lo que me estoy refiriendo? Lo que el mundo practica, lo que el mundo vive, o si están mirando atentos a lo de acá, a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos invita a nosotros como hijos. Tiene que discernir cómo están sus corazones. Discierna. ¿Cómo están esos corazones? Amén. ¿Y cómo están sus vestidos espirituales si están vestidos de Cristo?
¿Qué enseñanza nos deja como padres la primera y la segunda acción de Jacob? La actitud de Jacob. ¿Qué lección nos deja la primera experiencia y la segunda experiencia? Que debe haber una diferencia muy marcada entre lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Entre lo profano, lo mundano y lo puro y lo que Dios desea que nosotros vivamos y practiquemos. En pocas palabras, enseñarles a ser completos para Dios, íntegros para Dios. Si son hijos de Dios, bueno, es servirle a Dios, entregados al Señor. Amén. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 5, Santiago 4, 5, dice que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros, que dice, nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu que ha hecho nos anhela celosamente. O sea, Dios anhela celosamente tu vida para Él. O sea, Dios no tiene celos de ti. O sea, ¿qué te va a celar Dios a ti? Nada. Dios tiene celos por ti y por mí. Amén. Para que le sirvamos y le sigamos a Él. Que no estemos pendientes y mirando lo que no es, sino que estemos atentos a Él, conectados con Él. Que es lo que está diciendo Dios para nosotros en este tiempo, iglesia. Entonces, por eso dice que nos anhela celosamente, porque Él nos quiere que seamos para Él. Amén. Así como un esposo quiere que su esposa sea ¿para quién? Y viceversa, ¿cierto? ¿O qué? Amén. Así es Dios. Por eso Dios llamó a Israel casa adúltera en el libro de Amós. Porque adulteraron espiritualmente con otros dioses, miraron más afuera que adentro. Y Dios le dijo, ustedes son una esposa adúltera, le dijo Dios al pueblo de Israel en Amós. Porque Dios quiere que seamos ¿de quién? De Él. Por eso Él llama mi esposa, mi iglesia. Amén. Entonces, hermanos, Él nos anhela celosamente. Dios anhela que enseñemos a nuestros hijos a ser íntegros para Él, completamente para Él y de Él. Porque Dios ha entregado una responsabilidad a los padres en formar, en educar una generación íntegra de una alta moral, que en la medida que vayan creciendo sepan quién es Dios. Y no solo sepan quién es Dios, sino qué quiere Dios de ellos. ¿Qué quiere Dios para ellos? Y cómo deben vivir en este mundo. Entonces, iglesia, integridad, pásala a tu generación. Integridad, pásala a tu generación. Levanta una generación que tema a Dios, que sirva a Dios con todo su corazón, no de a poquitos. Pregunta para reflexionar: ¿a quién agradaremos? ¿A quién agradaremos? ¿Me estoy agradando acaso a mí mismo? ¿Para quién debemos vivir? ¿Cómo queremos que sea nuestra generación de aquí a poco? ¿Cómo queremos que sea nuestra generación de aquí a poco? ¿Lo amamos con todo? Como dice su palabra, como dice Marcos 12:30, ¿lo amamos con todo? ¿Queremos ser bendecidos con todo? El texto de Josué dice claramente: temamos a Dios
Sirvámosle con integridad, sirvámosle en verdad. Amén. Colóquese de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor.